Hola a todos una vez más, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo y un abrazo a todos nuestros hermanos en la fe, amigos y suscriptores de este canal, Más Allá de lo Evidente. Gracias a todos por echarle un vistazo a nuestros videos y, como siempre lo digo, esperamos de parte de Dios que cada enseñanza que subimos a este canal pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir nuevamente un tema de la palabra de Dios, el cual lo he titulado Identificando al ladrón. Ese es el tema de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, identificando al ladrón. Este tema, amados hermanos, es uno de esos temas que son muy importantes cuando uno entiende la profundidad de este tema. Entonces le puede dar una, digámoslo así, correcta aplicación a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando uno se pregunta el título de este mensaje, identificando al ladrón, obviamente está pensando en la necesidad, o tiene o debe de pensar en la necesidad de saber y de entender uh, la importancia que tiene alguien que está siendo saqueado, que está siendo robado, eh, el entender, el conocer o el identificar, como lo dice el mismo título de este mensaje, al ladrón. Es muy difícil poder hacer algo en contra de eso que nos está robando algo a nosotros si nosotros no logramos identificar qué es eso que nos está robando lo que ya nosotros tenemos, en este caso, de parte de Dios. Hay un texto bíblico que quiero comenzar, está en el libro de los Proverbios, capítulo 4. Vamos a ese texto. Proverbios, vamos aquí, ok, Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 24, y vamos a leer Proverbios capítulo 4, perdón, versículo 23. Proverbios capítulo 4 es un texto que todos lo hemos leído en algún momento de nuestra vida. Y dice así, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, dice el texto lo siguiente. Sobre toda cosa guardada, dijo el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un texto que muchos lo hemos leído en algún momento, ahí está. Todos lo hemos leído en algún momento de nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos. Pero este texto es más profundo, amados hermanos, e importante de lo que muchos quizás pueden creer. ¿En qué está pensando el proverbista o qué es lo que el texto está diciendo? El texto básicamente lo que está diciendo es que si hay algo que nosotros tenemos, si hay alguna cosa en la vida del hombre que el hombre la tiene como algo precioso, si hay algo preciado en la vida del hombre, por más alto precio que el hombre le pueda dar a cualquier cosa, sea una relación, sea un bien, sea un sentimiento, sea un objeto, sea un artículo, cualquier cosa que el hombre pueda tener, a lo cual el hombre le haya dado valor, a eso el texto está diciendo es que aún por encima de cualquier cosa, sentimiento u objeto que para nosotros pueda tener valor, lo que el texto está diciendo es que aún sobre todas esas cosas tenemos que darle aún un valor agregado, un valor más alto a nuestro corazón. ¿Qué es el corazón del hombre, amados hermanos? El texto no está hablando del órgano palpitante que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El texto no está hablando de ese órgano que bombea la sangre a todas las arterias de nuestro cuerpo. No, no, no. El texto lo que está haciendo referencia es
a la parte interior del hombre. Yo diría que está hablando del alma del mismo, donde están sujetas los sentimientos, donde están las emociones. Es un texto que está hablando del yo interior del ser humano, del hombre mismo. Está hablando es del hombre mismo este texto. Ahora, el texto, amados hermanos, es muy importante por muchas razones. Una de ellas es que ese texto es más importante y profundo, repito, de lo que muchos creen. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. El texto dice, sobre toda cosa guardada, como lo están viendo allí, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, es tan importante guardar nuestro corazón, es tan importante guardar, tener cuidado de lo que nosotros somos, por una simple razón, dice el proverbista, que es simple, pero que a la vez es profunda y muy importante. Entonces, por una cosa sencilla hay que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esto es un texto muy importante, es un texto muy profundo en la Escritura y es más importante, repito, de lo que muchos creen. Entonces, el texto dice que hay que guardar. Y guardar tiene que ver con tener cuidado de algo. Y cuando entendemos que guardar equivale a tener cuidado de algo, entonces tenemos también que entender que el cuidado tiene que ver con tener en cuenta los detalles. Presten mucha atención a esto. Cuando nosotros hablamos de tener cuidado de algo, cuando yo le digo a alguien, te pido el favor que tengas cuidado de un carro, de un vehículo, esa persona tiene que tener en cuenta los detalles. Uno no puede tener cuidado de algo o de alguien si pasa por alto los pequeños detalles. Voy a ponerles un ejemplo. Quizás a algunos de ustedes les pudo haber pasado con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos, qué sé yo, o quizás conocieron a alguien o estuvieron en ese momento en la casa de alguien cuando ese alguien estaba acostando en su cama a un bebé y lo acostó y se puso a hablar o se puso a hacer cualquier otra cosa. Y muchos casos suceden que a veces los bebés cuando ya están moviéndose, ya tienen, quizás ya están gateando, los bebés dormidos comienzan a dar vueltas y al dar vueltas en la cama se caen al piso. Pero eso es eso es una situación muy cotidiana en la vida de cada uno de nosotros. Quizás no te pasó a ti, con tus hijos, con tus sobrinos, o quizás viste a alguien que le sucedió. Entonces, cuando a uno le dicen, le voy a dejar a mi hijo para que usted tenga cuidado de él, para uno tener cuidado de un bebé o de una cosa cualquiera, siempre hay que tener en cuenta los detalles. ¿Por qué el bebé rodó de la cama y cayó al piso? Porque se pasó por alto un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Esas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto y por pasarlas por alto sucede lo que nunca debió suceder. ¿Cuál fue el detalle que se pasó por alto? Haberle puesto al bebé en la orilla de la cama unas almohadas eh, o haberlo ajustado al bebé con unas cobijas, qué sé yo, en la espalda, haber puesto algo en la orilla de la cama teniendo en cuenta que el bebé podía moverse y evitar que el bebé cayera a la cama. Entonces, esos son el tipo de cuidados. Lo mismo pasa con cualquier cosa. Si yo te digo a ti, te voy a entregar, por decir algo, te voy a entregar mi celular, por favor, ten cuidado de mi celular, hay que tener en cuenta los detalles, que el polvo, que el mugre, que de pronto no lo puedo dejar en un lugar donde fácilmente se caiga al piso porque se quiebra, se daña, se estropea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de tener cuidado de algo, repito, amados hermanos, hay que tener en cuenta siempre los detalles. Los detalles son primordiales a la hora de aplicar cuidado a algo o a alguien. Y sucede, Iglesia de Dios, que en la vida espiritual los detalles siempre son pasados por alto. En la vida espiritual, repito, los detalles siempre son pasados
por alto. Y eso es a veces lo que sucede en la vida espiritual de muchos que estamos pasando por alto detalles que no debemos pasar por alto. Vamos a otro texto que está en Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer qué dice el verso 1. Presten atención aquí. Dice el texto, las moscas muertas, aquí, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Vamos a leer solo esa parte de ese versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ahora bien, es importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta que la bendición de Dios la podemos comparar muy bien con el perfume del perfumista. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque la bendición de Dios es algo de mucho valor en nuestra vida. La bendición de Dios o las bendiciones de Dios sobre la vida nuestra son de muchísimo valor, como el valor que tiene el perfume para el perfumista. Iglesia, pero es muy interesante notar lo que nos dice el versículo. ¿Qué es lo que el versículo nos dice? Que una pequeña mosca puede echar a perder el perfume que el perfumista estaba elaborando. Vamos a entender que el perfumista es Dios y vamos a entender que el perfume son las bendiciones de Dios. Ahora bien, interesante lo que el texto está diciendo. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo? El texto nos está hablando de esos pequeños detalles que se pueden pasar por alto por ser pequeños detalles. Una pequeña mosca, es lo que el texto está diciendo, puede echar a perder el perfume que el perfumista estaba elaborando. Ese perfume, amados hermanos, de tanto valor y tan buen aroma, dice el texto, se pierde o se puede perder por culpa de algo que pareciera insignificante. Esto es un tema, amado hermano, muy interesante. Y vamos a ponerlo en contexto. Imagínense ustedes que están haciendo o están preparando una gran fiesta, sea una boda, sea unos cumpleaños, sea una boda, repito, sea unos cumpleaños que están festejando, ¿cierto? Qué interesante. Aquí en Colombia hay un plato muy particular que se hace en las fiestas familiares, repito, llámese matrimonio, llámese 15 años, cumpleaños, qué sé yo, cualquier tipo de fiesta que se elabore o que se haga, ¿no? Uno de esos platos típicos aquí en Colombia es el famoso arroz con pollo. Bien, ponte a pensar por un momento que estás haciendo una fiesta y preparas 20 libras de arroz con pollo y terminas haciendo una gran olla de arroz con pollo para atender, para agasajar a tus invitados. Cuando terminas de hacer el arroz con pollo, tienes el arroz en bajo, ya dándole el último toque, el último punto para que el arroz quede en sus correctas proporciones de cocinado y de sabor, qué sé yo. Y cuando levantas la tapa para comenzar quizás a servir, hallas que en medio del arroz hay una mosca. La pregunta es esta. ¿Quién se tira la fiesta o quién se tira la comida de esa fiesta? Porque al levantar la tapa de la olla encontró una mosca. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Quién de ustedes tomaría todo ese arroz y lo botaría y, bueno, pensaría qué vamos a hacer ahora para la comida de los invitados? ¿Qué es lo que regularmente uno haría? Usted sacaría la mosca, quizás tomaría parte del arroz que estaba alrededor de la mosca, lo sacaría de la olla y nadie se dio cuenta que en el arroz había una mosca. Usted sacó la mosca y simplemente comenzó a servir
en el plato para los invitados el famoso arroz con pollo y nadie más se va a dar cuenta que en el arroz había una mosca, solamente tú te diste cuenta. Bueno, y en este caso, obviamente, Dios, que todo lo está viendo. ¿Por qué alguien hace eso? Porque una mosca es algo insignificante. No estamos hablando de que abriste la tapa y encontraste una rata, un ratón en el arroz. En ese caso, quizás habría que desechar todo el arroz y, bueno, ofrecer cualquier otra cosa. Pero no, estás encontrando una mosca, una pequeña, no digamos diminuta, estás encontrando una pequeña mosca. Sacas la mosca, sacas el arroz que estaba alrededor de la mosca, botas el arroz, pero no echas a perder toda la olla de arroz por una mosca. ¿Y por qué no lo haces? Porque tú tienes un concepto de algo pequeño. Tienes quizás un concepto de que es una pequeñez y por eso no podés echar a perder todo el arroz. Simplemente lo servís. O eso pudo haber sucedido cuando hiciste un sancocho para un almuerzo, qué sé yo, unos cumpleaños. No importa la comida que sea, el caso es que simplemente la mosca es desechada porque puede ser que para ti eso sea algo insignificante. El problema es que el proverbio que acabamos de leer nos habla de un principio del reino de Dios. Y nos deja completamente claro que uno de los principios del reino de Dios son los detalles. Y en la vida espiritual, cuando nosotros hablamos de bendición, de la bendición que Dios nos da, de la cual nosotros somos partícipes por medio del Cordero de Cristo, entonces tenemos que entender que en el reino de Dios, las, los pequeños detalles en la vida espiritual, los pequeños detalles hay que tenerlos, amados hermanos, muy en cuenta siempre. Nunca podemos pasar por alto los pequeños detalles en nuestra vida espiritual. Vamos a otro texto aquí en la escritura. Entendamos algo antes de ir al próximo texto que está en el libro del profeta Joel. Algo quiero decirles para sustentar lo que les estoy hablando. La bendición de Dios, que es de tanto valor e importancia en nuestra vida, amados hermanos, se puede estar perdiendo por detalles que muchos quizás no consideramos importantes en nuestra vida, o por actitudes que para nosotros pueden parecer irrelevantes, pero no son irrelevantes y no son menos importantes para Dios. Para nosotros una mosca es simplemente un insecto. Para el perfumista es algo que puede arruinar todo su trabajo y toda su inversión. Así tenemos que ver nosotros esos pequeños detalles, amados hermanos, en nuestra vida espiritual a partir de hoy. Son pequeños detalles quizás, repito, pero que nos están robando la bendición de Dios en nuestra vida y aún en nuestra familia. Por eso hay que lograr identificar al ladrón. ¿Qué es identificar al ladrón? Es lograr reconocer qué es, escúchenme bien esto, qué es lo que a mí me está robando la bendición de Dios. Porque puedo llegar a la conclusión que estoy perdiendo la bendición, que hay algo que me está quitando, que me está robando la bendición de Dios, que hay algo que me está impidiendo acceder a la bendición de Dios. Eso lo puedo tener claro, pero si no reconozco qué es, entonces no voy a tener la posibilidad de cortar con esa situación en mi vida. En el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 1, vamos ahí a ese texto, por favor. Joel, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso, vamos a leer desde el verso 1 al versículo 12. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Dice el verso 2. Notemos aquí
El título, una invasión de langostas. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores, dice el texto, de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, dice el verso 9. Verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió, escuchen, el gozo de los hijos de los hombres. Qué interesante este texto. Qué interesante este texto. Por lo cual se extinguió el gozo, dice ahí el texto, de los hombres. Podríamos decir, amados hermanos, que el verso clave de estos 12 versículos es el versículo número 4, y lo voy a poner aquí. Este versículo 4. Vamos a ponerlo aquí. Podríamos decir, repito, que el verso clave de esta lectura que acabamos de hacer es este versículo 4 que ustedes tienen ahí enfrente de la pantalla. Ahora, puede ser que alguien se preguntará por qué la clave es el versículo 4. Por una sencilla razón, amados hermanos. Presten mucha atención a esto. Porque este verso 4, no está hablando de 4 insectos diferentes, sino que este versículo 4, cuando está hablando de la oruga, cuando está hablando del saltón, del revoltón y de la langosta, ese verso 4 no está hablando de 4 insectos diferentes, sino que está hablando de la evolución de la langosta. Voy a decirlo en otras palabras. Ese texto está hablando de la evolución del problema que se estaba robando la bendición, el sustento, el producto de la tierra en medio del pueblo de Dios. Espero que quede claro. No está hablando de 4 insectos diferentes. No es que la oruga sea un insecto, no es que el saltón sea otro insecto, no es que el revoltón sea otro insecto, y no es que la langosta sea otro insecto. Estamos hablando que, digámoslo en otras palabras, ese texto está hablando de la metamorfosis de la langosta, que comienza siendo oruga, luego pasa a ser saltón, luego pasa a ser revoltón y termina en una langosta completamente desarrollada. Es curioso, amados hermanos, lo que nos revela este solo versículo, el cual nos muestra la evolución, repito, o las fases de la langosta. Ojo con esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que el contexto de Joel da es que había ¿cómo es la palabra? Había un problema en los campos del pueblo de Dios. Ese problema tenía un nombre propio, langostas. Ahora, la langosta tenía sus propias fases y cada fase representaba un problema para el pueblo. Ahora, si nosotros aplicamos este principio a la vida espiritual, amados hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que aprender sobre este texto. ¿Qué es lo que el texto dice? Lo que quedó de la oruga comió el saltón.
¿Qué es la oruga, amados hermanos? Primeramente comienzo con esto. La oruga es la fase larvaria de la langosta. La oruga se alimenta de los bordes de las hojas de casi cualquier planta, que es una de las partes más blandas de la hoja. Luego, a medida que la oruga va comiéndose las partes del borde de las hojas de cualquier tipo de planta, la oruga va creciendo hasta que se convierte en un saltón, en un chapulín, algo así como un animalitos que saltan, que parecen chapules, que no vuelan, sino que saltan, a raíz de que no han desarrollado todavía sus alas, ellos no pueden volar, sino que saltan, a eso se le llama saltón. Entonces, la oruga va comiendo las partes de las orillas de la hoja y en la medida que va creciendo, entonces se convierte en un saltón. Ahora, ¿qué es, luego de convertirse en el saltón sigue creciendo hasta convertirse en lo que se conoce como el revoltón. El problema es que cuando la oruga pasa de la fase, cuando la langosta pasa de la fase de oruga a saltón, entonces ya la oruga, obviamente la oruga se come las partes de los bordes de la hoja, pero cuando ya la oruga deja de ser oruga y se convierte en saltón, entonces ya el saltón no se come lo que dejó la oruga. Mire cómo esto va sucediendo y cómo cada fase produce más daño en la planta hasta terminar consumiéndola por completo. Entonces, el saltón ya no se come, obviamente, los bordes de la hoja que ya se la comió la oruga. Entonces, ahora el saltón lo que hace es que se alimenta de la hoja, de lo que queda de la hoja completa. Cuando el saltón crece, por causa de que está comiendo la hoja, entonces ya el saltón se convierte en un revoltón. ¿Qué es lo que se come el revoltón? Ya el revoltón se come el tallito de la hoja que va pegado al tallo, ¿no? Digamos las paticas de la hoja, no sé cómo quizás llamar eso que les estoy diciendo. Ahora, digámoslo, el tallo, ¿no? Entonces, cuando el saltón se come ya el tallo, ojo, es lo que el texto está diciendo, el saltón se come lo que el revoltón dejó. El revoltón se comió la hoja, más no el tallo. El saltón se come el tallo, que fue lo que dejó el revoltón, y el revoltón se come lo que dejó la oruga. Vayan viendo cómo es que la fase del problema se va dando y va cambiando, y a medida que las fases se van dando, el problema se va empeorando. Ahora, cuando el revoltón termina de comerse el tallo y logra crecer y desarrollarse como una langosta, entonces ya viene la langosta, y se come todo lo que es la raíz de la planta hasta acabarla por completo. Entonces, ya el revoltón se encarga de comerse totalmente lo que queda de la hoja, por lo que de tratarse de una planta pequeña, quizás solo nos quedaría el tallo, y aquí viene lo más impactante. La etapa donde el revoltón llega a la madurez y se convierte en langosta, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, ya la langosta con sus poderosos dientes puede hasta devorar el tallo mismo de la planta hasta quedar esta completamente muerta en sí misma. Ahora bien, de aquí es donde tiene que surgir la pregunta, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos está robando la bendición? O mejor, ¿cuál es la langosta que hay en tu vida y en qué fase está? ¿Qué es lo que nos está robando la bendición? O mejor, ¿cuál es la langosta que hay en tu vida y en qué fase está esa langosta? ¿En qué fase está ese problema? Es muy importante identificar cuál es el ladrón en nuestras vidas, amado hermano. Voy a ponerles un ejemplo. A veces el rencor, el odio, la rencilla pueden ser una especie de oruga en nuestras vidas. No le prestamos atención porque simplemente decimos, o hay personas conocedoras de Dios que piensan que el tener algo en su corazón en contra de otra persona no es algo tan grave. Entonces, esa es la fase de la oruga que se está comenzando a comer los bordes de la hoja de tu bendición y no te estás dando cuenta y no le prestas atención porque para ti es una cosa insignificante.
El problema es que la oruga no va a seguir siendo oruga siempre. La oruga va a pasar a otra fase, que es la fase del saltón. Y el saltón comienza a carcomer la hoja de tu bendición, pero me estén entendiendo. Y puede ser que no le prestes atención porque todavía sigues viendo la planta allí. El problema es que el saltón va a seguir creciendo hasta convertirse en un revoltón. Y quizás solo cuando veas el revoltón o quizás cuando ya veas la langosta operando en tu vida, en tu bendición, quizás ya vas a abrir tus ojos y vas a entender el problema, pero quizás ya va a ser un poco tarde. Y eso a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Por eso es importante entender cuál es la langosta que nos está robando la bendición y en qué fase está para cortar con ese problema y no permitir que sus fases sigan creciendo y afectando nuestra vida espiritual. Ahora bien, en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27, en ese texto, vamos ahí, por favor, del versículo 27 al 34, Génesis 25, 27, vamos ahí. Génesis 25, capítulo 25, del 27 al 34. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba, dice, en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, dice el texto aquí, la primogenitura. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta historia de Jacob y Esaú? Vemos aquí en esta historia que el Señor en su soberanía determinó que Esaú sería el mayor, el primogénito, aquel sobre el cual recaería una gran bendición. Ahora, la doble bendición era para el primogénito. Esaú estaba en la posición de recibir la bendición, pero vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 16 y 17, que él cambió esa bendición por un plato de lentejas, dice ese texto. ¿Qué quiere decir eso? Que Esaú no le dio el valor a aquello que Esaú recibió. Muchas veces nosotros no valoramos nuestro empleo, no valoramos nuestro matrimonio, no valoramos el ser hijos de Dios, no valoramos muchísimas cosas que Dios nos dio a manera de bendición para cada uno de nosotros. No damos el valor que requiere cuando no estamos dispuestos a pagar el precio, cuando no queremos dar esfuerzo. Esaú, iglesia, despreció lo que Dios le dio. Para Judas, Jesús valió 30 monedas de plata. ¿Sabes el valor de ser un hijo de Dios? Una vez un obrero que cambió su ordenación por una herencia que tendría que recibir ese mismo día. La consecuencia de todo ello fue que Dios desechó a Esaú y pasó su bendición para Jacob. Nuestro lenguaje, amados hermanos, debe ser, si Dios me bendijo, yo no voy a renunciar a esa bendición que Dios trajo o puso sobre mi vida. Entonces, digo esto a manera de ejemplo, porque a veces nosotros pasamos por alto los pequeños detalles. Y uno de esos pequeños detalles que no podemos pasar por alto en nuestras vidas para poder tener cuidado de nuestro corazón, porque de él mana la vida, es cuando a veces nosotros no le damos el valor a aquello que Dios nos dio, cuando no valoramos lo que recibimos. Otro ejemplo de quizás esas pequeñas cosas que a veces nosotros, amados hermanos, pasamos por alto es cuando hablamos mal de la bendición.
En Números capítulo 13, versículo 1 al 27 y luego en el verso 30 al 33, la Biblia nos cuenta la historia en la cual Moisés envió dos espías que, dice el texto, fueron a Canaán. Dos espías que fueron a Canaán a mirar, dice el texto allí, la tierra. Fueron a espiar la tierra, a mirar cómo era esa tierra, qué había, qué tan buena, dice ahí el texto, era esa tierra. ¿Cuál fue la intención de eso? Mirar qué había en la tierra, mirar si la tierra era buena. De hecho, para mí, es un pensamiento personal, fue algo que nunca debió ocurrir. Si Dios les dijo a ellos que era una tierra que fluía leche y miel, ellos tenían que estar convencidos en base a la palabra de Dios que evidentemente era una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos fueron a mirar la tierra y cuando regresaron, dice la palabra de Dios, que a excepción de Josué y Caleb, todos se quejaron acerca de la tierra, se quejaron de que habían gigantes de Anac, que, que ellos eran como, para esos gigantes, como se sentían como una especie de langostas. Mejor dicho, le buscaron, como decimos un poco coloquialmente hablando, le buscaron peros a la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hablaron mal de la bendición de Dios. Y eso a veces nos ha pasado a nosotros en nuestra vida espiritual en muchas ocasiones y tenemos que aceptarlo. Y esos son esas pequeñeces, esos son esas pequeñas cosas que nosotros pasamos por alto y por eso es que a veces por esas pequeñeces nosotros perdemos la bendición. Cuando nosotros seguimos la historia de este pueblo, podemos ver fácilmente que esta generación que se quejó, a excepción de Josué, repito, y Caleb, ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Todos ellos murieron en el desierto y no pudieron disfrutar de la gran bendición que Dios les había dado. Entonces, esto es importante, amado hermano, entenderlo. No perdamos nuestra bendición por esas pequeñeces que pasamos por alto. Tengamos siempre en cuenta que cuando hablamos de tener cuidado, el cuidado también implica tener en cuenta las cosas que para nosotros pueden ser insignificantes. Otro problema que tenemos con respecto a esto, que puede ser visto o tenido como una pequeñez, como algo insignificante, como un pequeño detalle que pudiese ser pasado por alto, pero que no es así, es la falta de pasión. Es cuando nosotros perdemos la pasión por lo que nosotros hacemos, amado hermano, en Dios. Y esto es algo muy, muy importante de tenerlo en cuenta. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, tenemos la historia de un rey llamado Joás. Esta es una historia, amado hermano, de prueba. Joás, dice el texto, enfrentaba un fuerte conflicto con los sirios y por ello fue donde el profeta Eliseo para poder tener una dirección de parte de Dios, para poder hacer frente, dice el texto, al enemigo. Eliseo le pide a Joás que tomara su arco y su flecha y lo lance por la ventana, y vemos en la palabra de Dios que él hizo como el profeta le mandó hacer, solo que lo último que hizo, solo que la última dirección de Eliseo fue para que él golpeara en la tierra. Vemos entonces que él solo en ese texto lo hizo 3 veces y por ello solo iba a ganar 3 veces contra su enemigo. Eliseo nunca le dijo al rey Joás cuántas veces debía golpear la tierra, porque según las veces que el rey golpearía la tierra, según los golpes que él daría, iba a mostrar la intensidad y su pasión de aquello que realmente el rey Joás quería. Era una especie de prueba para mirar con qué intensidad realmente el rey Joás quería destruir sus enemigos. Finalmente dice la escritura que Eliseo le llama la atención por su falta de intensidad, por su falta de compromiso, y es por eso que él pierde la bendición de ganar esa guerra. Entonces,
Amados hermanos, la pasión es esa alegría viva y eficaz que nos tiene que mover a nosotros a hacer las cosas de la mejor manera y más aún si es para Dios lo que estamos haciendo. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos que el Señor Jesús tiene algo en contra la iglesia de Éfeso. ¿Qué es eso que tenía en contra? Ellos habían perdido su primer amor. Nosotros no podemos servir al Señor sin pasión en nuestro corazón, amados hermanos. Todo aquel que es apasionado en lo que hace, ciertamente tiene la capacidad de alcanzar, de conseguir eso que tanto desea, que tanto anhela en su corazón. Según las estadísticas, digamos, seculares, las personas con más éxito o las que tienen éxito en lo que hacen son aquellas que están muy apasionadas por aquello que hacen. Otro ejemplo de algo que pasamos por alto porque lo vemos como una pequeñez es cuando somos inconstantes. Nuestra victoria, amados hermanos, va a durar poco si nosotros paramos en lo que nosotros un día decidimos comenzar a hacer. Aprendamos, amados hermanos, a ser constantes con Dios. Muchas veces nosotros iniciamos algo y nos detenemos después. Por eso es que usted ve hoy la generación de jóvenes que hoy tenemos. Hoy contamos con una generación bastante inconstante en lo que hace. Hay muchachos que comienzan estudiando medicina y luego terminan estudiando panadería. Y no estoy diciendo que ser panadero sea malo, es una labor muy hermosa, muy bonita. Solo que hago referencia simplemente a la falta de tener claro, de persistir en eso que un día nosotros decidimos hacer. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 7, habla acerca de lo que es el doble ánimo. Y ese texto es muy interesante porque lo que dice es que los inconstantes finalmente nunca van a alcanzar absolutamente nada. Hay jóvenes, repito, que un día quieren ser arquitectos, luego ingenieros, luego cambian, ahora quieren ser enfermeros, quieren ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay una constancia, una perseverancia, amados hermanos, en lo que se decide un día hacer. ¿Por qué a veces nosotros nos tornamos inconstantes? ¿Por qué somos llevados a esa situación de inconstancia, amados hermanos? Porque tendemos a dejarnos llevar de las emociones y las emociones no son constantes. Finalmente, el vencedor es aquel que es constante. Jesús lo dijo en otras palabras, aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque a veces nosotros vivimos tiempos de dolor, de incomodidad. Porque a veces encontramos que la rutina nos afecta en lo que hacemos. La cruz, porque a veces nos cansamos de llevar la cruz de Cristo en nuestras vidas. Porque a veces nos cansamos de un trabajo. Dios no tiene, amados hermanos, ningún interés de hacernos a cada uno de nosotros perezosos. Muchos creyentes creen que todo es cuestión mágica, que Dios bendice a cualquiera simplemente porque sí, y realmente cuando uno analiza la historia de aquellos que Dios bendijo y cuando uno mira el testimonio de todos los días de nuestra vida que vivimos todos los días, nos damos cuenta que la bendición de Dios viene sobre aquellas personas que son constantes, fieles en lo que cada uno de ellos, amado hermano, hacen. Y esto es un tema que no lo podemos pasar por alto porque es algo muy importante para cada uno de nosotros. Otra cosa que la pasamos por alto es cuando nosotros nos volvemos ciegos. En Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42, vamos a ese texto. Lucas 19, 41, 42. Vamos aquí. 19, 41 y 42. Dice aquí el texto, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto, dice aquí el texto, a tus ojos. Qué interesante este texto. Solo aquellos
¿Qué es lo que nosotros leemos allí, amado hermano? Allí leemos las palabras del Señor Jesús mencionando que dicha ciudad no podía reconocer, no podía ver el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Existe mucha gente que en el tiempo de Jesús caminaron con él, pero nunca lograron reconocer. Y esto, amados hermanos, es muy importante y muy interesante para aplicarlo en nuestras vidas. En los tiempos de Jesús, repito, muchos caminaron con Jesús. El problema es que muchos de los que caminaron con Jesús, amados hermanos, finalmente muchos de los que caminaron con Jesús, a pesar de que caminaron con Jesús, no lograron reconocer nunca. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, amados hermanos, en nuestras vidas. Mucha gente que en el tiempo de Jesús caminaron con Jesús, pero nunca pudieron reconocer a Jesús. Solo aquellos que lograron verlo fueron bendecidos grandemente por él. Por eso dice, y leemos en Jeremías 33:3, que una de las bendiciones que Dios da, vamos a ese texto, profeta Jeremías 33:3, todos hemos leído este texto. Jeremías 33:3, dice el texto: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice aquí el texto, que tú no conoces. ¿Qué es lo que Jeremías dice? Que una de las bendiciones que el Señor da a aquellos que claman a Él es poder enseñarles y mostrarles. ¿De qué habla esto? Esto habla de ver. Todo el mundo recibe las misericordias de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios podemos ver que unos son más bendecidos que otros. Puede ser que sea así. Uno encuentra unas personas con más bendición que otras. Ahora bien, alguien dirá, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Amados hermanos, porque a veces sucede que cuando yo no logro ver las bendiciones de Dios, termino perdiéndolas. Muchos hombres han perdido su hogar porque nunca vieron su matrimonio, su familia como una bendición de Dios. Nunca pudieron ver, escúcheme, nunca pudieron ver su familia, su hogar como una bendición de Dios. Cuando yo no logro ver las bendiciones de Dios, tiendo a perderlas. Muchos no pudieron ver su empleo, su negocio como una bendición de Dios. Nunca pudieron verla como una bendición de Dios. Y cuando yo no logro ver la bendición de Dios como lo que es, tiendo, repito, a perder. Voy a decirlo de otra manera, la bendición por más cara o preciosa que sea, no servirá de nada si no la podemos ver. Y voy a ponerles un ejemplo de la vida cotidiana que quizás a algunos de nosotros nos ha pasado en algún momento, y con eso voy terminando. ¿Qué pasa cuando tú quizás has caminado por alguna calle en algún momento de tu vida y te has encontrado un billete? Y tú miras ese billete y lo alzas, lo recoges. ¿Por qué lo recogiste? ¿Por qué lo recogiste? Porque viste ese billete, ¿sí o no? Viste ese billete y cuando tomaste ese billete que estaba en el piso, quizás te preguntaste, ¿cómo nadie logró ver este billete? Lo viste tú. Lo recogiste porque primero lo viste. Si no lo hubieses visto, no lo hubieras recogido. Quizás muchas personas antes que ti pasaron por el lado de ese billete, pero nunca lo recogieron porque nunca lograron verlo. Quien vio el billete es quien lo recogió. Así funcionan las bendiciones de Dios. Nadie puede disfrutar de lo que es la bendición de Dios si primero no logra reconocer que eso que tiene vino de parte de Dios con el propósito de bendecir tu vida. Entonces, amados hermanos, termino con esto. Identifiquemos al ladrón. No permitamos que el orgullo a veces, no permitamos que el odio, que el rencor, que la falta de perdón, no permitamos que la falta de cuidado sean esas fases del problema que tenemos y que se puede estar desarrollando y manifestando en diferentes fases. De pronto, la falta de perdón es la oruga en tu vida
y no le estás teniendo en cuenta porque decís, bueno, de pronto yo siento algo en mi corazón, como a veces se escucha decir, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Cuando uno dice eso, cuando alguien dice eso, se ve que no le está dando importancia a la falta de perdón, lo está viendo como algo pequeño, como algo insignificante. Para él o para ella es un pequeño detalle que nosotros no podemos pasar por alto. Y repito, en el reino de Dios los pequeños detalles son importantes para cuidar nuestra vida, para cuidar de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está robando tu bendición? Identifica qué es lo que está robando tu bendición. Y logra identificar y discernir en qué fase está eso que está robando tu bendición. Porque puede estar en la fase de oruga, puede estar en la fase de saltón o puede estar en la fase del revoltón, y que Dios nos guarde, que no esté en la fase de langosta, porque en esa fase es más complicado cortar con el problema y desarraigarlo de nuestras vidas, extirparlo, para usar un concepto médico. Espero que esta reflexión, esta enseñanza, haya sido bendición para cada uno de ustedes. Recuerden esto, identifiquen al ladrón. Espero sus comentarios en la barra de comentarios. Déjenme, por favor, sus comentarios, y algo que quería pedirles a todos los que ven estos videos es que escríbanme allí sobre qué temas les gustaría que hiciéramos un tema para poder compartir con ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Hasta una próxima oportunidad.